Bueno, en primer lugar, yo no soy biblista, tengo que decir que no soy especialista en la Sagrada Escritura, aunque es uno de los encantos que tengo en mi vida. Pero sí que me he acercado, desde la historia de la moral, me he acercado a la historia de la Biblia. Y dentro de esos escarceos que hago en la historia de la moral, pues me he encontrado con material que hace referencia a las ediciones de la Biblia en castellano y en otros idiomas. Entonces, lo que yo voy a exponer son las ediciones de la Biblia en castellano desde el siglo XIII. Haré una primera introducción y luego pondré estas diapositivas cuyo contenido fundamental, aunque no el comentario, iré haciendo algún comentario, lo tenéis en los folios que os he dado. Ahí tenéis una lista de bastantes Biblias desde el siglo XIII hasta el momento presente que os pueden servir de ayuda para vuestra meditación y para buscarlo en internet cuando queráis. Tenemos que tener en cuenta que el castellano empieza a desarrollarse en el siglo XIII. No olvidéis el Cantar del Mío Cid o Berceo, Principios de Hita y algunos otros autores, y en ese entorno comienza a desarrollarse el castellano, que tiene como base al menos 3-4 idiomas fundamentales, además de la cultura celta e ibera, que son el latín, el griego y el árabe. Bueno, tengo que decir como introducción, y algo que ha dicho ahora Leonor, que la historia de la Biblia es algo fascinante para todo ser humano, de una manera especial para el creyente cristiano. Y es fascinante porque en ella encontramos los caminos de felicidad, caminos de redención, de gracia y de salvación. Ha sido traducida, como ya se ha querido decir, a casi todos los idiomas en todo el mundo. Por lo tanto, cada persona de este mundo terráqueo puede acudir a ella para conocer la propuesta de Dios sobre la vida y sobre el ser humano. Es verdad que los idiomas en que fue escrita la Biblia, el hebreo, el griego, el arameo, nada tienen que ver con las demás lenguas, o muy poco. En caso al revés, sí, las otras lenguas pueden tener que ver con esos tres idiomas o lenguas. Pero el poder de influencia del griego, del latín y del arameo es impresionante, y sobre todo a través de la cultura hebraica o judía y después cristiana. Después de casi 750 años desde que apareció por primera vez la Biblia en español, hemos visto cómo el contenido sagrado se presenta en un lenguaje sencillo. Cada vez se ha ido haciendo cada vez más sencillo, pero a la vez profundo. El lenguaje de las Biblias es verdad que es asequible, suele ser asequible según el momento histórico en que se traduce, pero al mismo tiempo es profundo. Podemos hablar en el siglo XX y el XXI, podemos hablar de una docena más de versiones de la Biblia en español, de las últimas como vamos a ver ahora. En el año 60 fue publicada una traducción que fue muy atractiva, llenó de expectativas a los hispanoparlantes, que fue la conocida Reina Valera, que se traduce en 1960, y que a su vez tiene su origen en el siglo XVI. Después, desde el mundo protestante, ha habido otras traducciones, también en castellano, sobre todo la Nueva Versión Internacional, que aparece que influencia protestante que no debemos de olvidar. Bien, visto eso, tenemos que decir que las traducciones de la Biblia han sido numerosas. Se habla de 450 lenguas de forma completa, 450 idiomas que han traducido la Biblia completa, y de más de 2000 de forma parcial, porque a veces nos encontramos con traducciones del Antiguo Testamento o del Nuevo, o de un libro del Antiguo Testamento o de otro del Nuevo. Por eso convierte a la Biblia en uno de los libros, en el libro o el conjunto de libros, porque eso significa biblos, conjunto de libros más traducido en la historia. Algunas de estas traducciones han sido trascendentales para el desarrollo de las culturas o el desarrollo de las lenguas. Dejo para don César, por si quiere hacer alusión después a ello, a las traducciones de la Biblia en la época en que se escribe la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia de los 70, el Targum, etc. No voy a entrar en ese comentario, pero sí decir que coincidiendo con la Edad de Oro,
del Islam, del siglo VIII, siglo XIII, hubo traducciones de la Biblia al árabe, tanto en el Próximo Oriente como en la España musulmana. Y a partir de ahí, en el siglo XIII, comenzarán las traducciones al castellano, al español. A finales de la Edad Media ya habían aparecido traducciones totales o parciales de la Biblia en lenguas vulgares, romances o germánicas también, en Europa. Las primeras traducciones de la Biblia al castellano son las llamadas, como vais a ver ahí enseguida, las prealfonsinas, que preceden a la denominada Biblia alfonsina de 1260, que después estará incorporada o se incorporará a la General Historia de Alfonso X el Sabio. Por esa misma época se produjeron la primera traducción de la Biblia al portugués, la Biblia de Dios, Don Dinis, patrocinada por el rey Dionisio I de Portugal, y la primera traducción de la Biblia al catalán, llamada o denominada Biblia de Montjuïc, patrocinada por Alfonso III de Aragón en 1287. Bien, los judíos también escribieron traducciones no literales, pero sí parafraseadas en esa misma época. Otro tema en el que yo no voy a entrar, y no se va a exponer ahí, son las traducciones primitivas al griego y al latín. Es decir, desde el arameo, el arameo, después se van traduciendo al griego y al latín. Y todas ellas anteriormente a las traducciones que se hacen en castellano. Por ejemplo, en la época de San Atanasio de Alejandría hay una traducción del 367, sobre todo unido a la llamada libro de las Revelaciones, la traducción de San Jerónimo, tan conocida, que es la Vulgata. Bien, eso nos llevaría bastante más tiempo, pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta como la Biblia de la época judía va siendo traducida al griego y al latín a lo largo de los siglos antes de que aparezca el castellano. Bien, y solamente decir en esta introducción que recientemente, en el año 1965, el Papa Pablo VI instituyó la Comisión Pontificia para la versión estándar revisada de la Biblia y se traduce nuevamente al latín. Es decir, él quiso que se elaborase una traducción desde el hebreo, el arameo al griego de la Koiné, al latín. Y el resultado fue lo que se llama la Nova Vulgata, que así se denominó. Con esto quiero decir que no solamente existen traducciones al latín en la época prehispánica, sino que hay traducciones al latín posteriormente, como la que señalo ahora. Eso nos da a entender la importancia que tiene el latín y la importancia que tiene la Biblia, que no puede ser traducida a idiomas muertos, llamados así, pero también a idiomas modernos. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser seguir lo que tenéis ahí, pero con un comentario que iré haciendo, no a todo, porque me alargaría mucho, me voy a detener en las más importantes, sobre todo en las antiguas y luego en las modernas. Ahí tenéis la primera, la Biblia alfonsina de 1260, del Reino de Castilla. Es de la época de Alfonso X el Sabio. Sí. 1200. No, o sea, nosotros nos han dado desde el siglo XX. Ah, es que está, perdona, estará mal. Está en orden, pero no viene del siglo XIII, empieza empieza en el XIX. Pues lo siento, el que me lo ha hecho esta mañana, pues lo he hecho mal. Bueno, pues me detendré. Perdón, no me había fijado al repartirlo, pero bueno. Ya lo siento, porque empieza ahí hay parte del 19, 1825. No, pues me detendré entonces un poquito más desde el siglo XII, ya lo siento, porque mi interés era el que tuvierais todo, pero bueno. Bueno, pues la primera es de 1260, como veis ahí, la Biblia alfonsina, que está traducida al latín, de la Vulgata,
al castellano y está patrocinada por Alfonso X el Sabio, que se incorporará a la general historia a la que me he referido anteriormente. Paso al siglo XV y nos encontramos en primer lugar con la de Zaragoza, la Biblia de Alfonso V de Aragón, llamado también Alfonso V el Magnánimo. Me he pasado, ¿verdad? La anterior. Ahora, ¿no? Claro, tocado. Y la del Reino de Castilla, la Biblia de Alba, que es de la época de González de Guzmán, del maestre de Calatrava y por tanto del ámbito de los condes de Calatrava. Es de los del Reino de... Unidas a la de Castilla, la de Madrid, ahí tienen la del Rabino Salomón. Esta del Rabino Salomón se limita sola al Antiguo Testamento, no recoge el Nuevo Testamento. La de un traductor anónimo que he encontrado se limita también a la Eclesiastés, que tiene como base la del Rabino Salomón. Y en Zaragoza nos encontramos con las epístolas y evangelios de Martín de Lucena, relacionada con el Marqués de Santillana. Como veis, o como vais viendo, y podréis ver cuando si tenemos la ocasión de daros las fotocopias, podéis ver que siempre hay grandes personajes de la política o de la sociedad, entonces el que está detrás de cada edición. En Alcalá de Henares, ya en el siglo XVI, tenemos la de Juan de Valdés. Juan de Valdés fue prohibida esta Biblia por la Inquisición. Es la época de la Inquisición. Juan de Valdés fue uno de los inquisidores. Sobre todo fue prohibida por la Inquisición por el capítulo V de San Mateo, que estaba bastante con la influencia protestante. Tener en cuenta que en ese siglo, cuando surge el protestantismo, y en la época en que hay un enfrentamiento entre católicos y protestantes. Y de ahí los protestantes empezarán a traducir la Biblia y a dar un gran valor a la Sagrada Escritura. En Nápoles continuó traduciendo el libro de la Biblia, sobre todo el libro de los Salmos, la carta a los romanos. A continuación es esta isla de Amberes, de Francisco de Encinas, que se presentó a Carlos V y el autor fue encarcelado y huyó, precisamente también por cuestiones de influencia protestante o influencia herética. En Italia he querido poner ahí la de Italia, de Juan Pérez de Pineda, que traduce sobre todo el Nuevo Testamento. Está redactada en Ginebra, aunque en italiano. Después en Suiza, la de Basilea, de Casidoro de la Reina. Esta obra es muy conocida porque se llama la Biblia del Oso, porque representa, si en alguna ocasión tenéis ocasión de verla, es una Biblia que tiene en su portada una ilustración que representa a un oso que intenta alcanzar un panal de miel que cuelga de un árbol y una cita biblia con caracteres hebreos transcritos que transcribe el canon amplio del Antiguo Testamento. Es bastante conocida la Biblia del Oso y sobre todo es conocida por las inscripciones. A continuación, de Salamanca está la Biblia de Fray Luis de León, que sobre todo se edita el Cantar de los Cantares y el libro de Job, y está traducido directamente del hebreo por Fray Luis de León. Bien, en Ámsterdam, de los Países Bajos, es una revisión de la traducción de Casidoro de la Reina y por tanto también de la Biblia del Oso a la que me he referido antes. Y sobre todo para adaptarla a la ortodoxia del ámbito protestante. En Madrid, ya en el siglo XVIII, tenemos la traducción de los evangelios al castellano. Es la traducción de la Vulgata, con abundantes citas de los padres y de los padres de la Iglesia y de los doctores.
En Madrid está la Biblia de Hernández Pacheco. Esta Biblia de Hernández Pacheco tiene notas de versión de Antonio Pereira de Figueiredo, con influencias portuguesas fundamentalmente. Y una Biblia que ha sido muy conocida y ha sido muy leída en la devoción popular en español, en la Biblia de Escío, la que tenéis abajo. Es una Biblia que tiene su origen también en la Vulgata, traducción de la Vulgata, con abundantes notas, comentarios y referencias a los textos originales. Esta es una Biblia que fue muy leída, sobre todo en el siglo XIX, y que favoreció la devoción popular y el acceso desde a la Sagrada Escritura en el mundo de la devoción popular. En el siglo XIX, he querido recoger, ¿ya tenéis esto ahí? Sí, bueno, de 1800. En el siglo XIX he querido recoger la de Astorga. Es una traducción también de la Vulgata al castellana, con muchos comentarios, muchas notas, con referencias a textos en griego y latín. Las glosas están interpeladas con textos de otros autores. Y la de México, he querido incluir alguna de América Latina. Esta es una traducción de la Vulgata latina y de la Biblia de Henry François, del benedictino Agustín Calmet, hecha en México bajo la guía de Mariano Galván Rivera. En México, sobre todo, digo, en América Latina, proliferan las Biblias sobre todo en el sur, en Chile, en Argentina y también en México. Otra que me parece importante ya del siglo XX es dentro de España del Nuevo Testamento, Juan José de Torres. Es una traducción del griego editada por Herder y el traductor fue un jesuita argentino, pero está traducida en España. En 1920, la de Camilo Ballester, sí, se basa en la Biblia de Torres Amat, un catalán que estuvo por estas tierras, por La Granja, con bastantes comentarios, bastantes ilustraciones. Es una Biblia bastante interesante en cuanto a las ilustraciones, es bonita. La de Concepción Chil, de 1928, si lo sabe, de Guillermo Juneman, de Chile, es la única traducción castellana directa, de forma preferente, directa tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, del latín y del griego. Esta se terminó en 1928. Después, en el 44, la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, que ya es conocida. La tenéis ahí. Es la primera traducción católica castellana, es directa, es literal, es muy conocida al menos por los de mi generación. Está traducida literalmente del hebreo, del arameo y del griego y está editada por la BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Unido a ella también hay otra muy conocida, que es la de Nácar Colunga. Está ahí, ¿no? Sí. La de Nácar Colunga y la de Bover Cantera, no sé si la he visto antes. La 47. La de Bover Cantera es una traducción castellana, directa también y literal, con numerosas fuentes, del 47. Ese es. Luego, en el 52 creo que se puede reseñar también la de Rivera. Es una especie de Biblia en forma de misalito, traducción de las lecturas de la misa, pues tiene relación con la misa, y ayudaba a los fieles a seguir la misa desde la Biblia misma. Después comienza la de AFABE, 1954, que es la Asociación para el Fomento de Estudios Bíblicos de España. A ver, porque me he perdido ahora.
Bueno, sí, lo tienes aquí. 52. Así. Eso es. Es una traducción pastoral con base sobre todo en los textos griegos. La de Francisco Cantera, Burgos, es una traducción del 62 de Francisco Cantera. Es una traducción de los textos originales de hebreo y griego con notas de los monjes de la abadía del Valle de los Caídos. Esto ya más cercana a nosotros y también bastante conocida. Ahí tenéis otra que he querido también introducirla, de Brooklyn, de Estados Unidos, pero en castellano. Es una traducción del inglés al castellano para los hispanos, ya que en Estados Unidos en aquella época va habiendo bastantes inmigrantes, pero se traduce del inglés, no directamente del latín. También me detengo en la de José María Valverde, también muy conocida, del 66. Es una traducción del griego, revisada por Luis Alonso Seckel, que también es un biblista conocido, jesuita, muy conocido al menos por los biblistas de aquí. La Biblia de Jerusalén, del 67, también muy conocida, dirigido por Morla. Es una traducción con numerosas fuentes bíblicas, con bastantes citas, con notas exegéticas. Sobre todo estas notas exegéticas siguen los parámetros o está de acuerdo con los parámetros de la edición francesa. La Biblia de Jerusalén tiene mucha influencia de la traducción primera, de la edición primera que es francesa. Es uno de los defectos que algunos exegetas castellanos de lengua castellana ponen a esta traducción, que a veces se ve la influencia francesa porque el original o la primera edición de esa Biblia es en francesa. Aunque es verdad que algunos de los libros de la Biblia de Jerusalén, sobre todo los que traduce Zurro, un biblista de Valladolid que ya murió, y Seckel, pues lo traducen directamente y no siguen no siguen la original de francesa, sino que siguen el arameo y griego. Después la Biblia de Pontificia, en el 68, es una traducción del hebreo y del griego sobre la base de la edición italiana. Y también se nota la influencia del origen italiano de la primera edición. No se había puesto ya la de Chile. No, eso ya lo... Sí. He querido introducir también esa de Chile porque es la primera Biblia que se considera como Biblia latinoamericana. Está traducida por un equipo dirigido por Bernardo Urault y por Ramón Riccardi. Es una Biblia posconciliar. Es una Biblia también que surge en el ámbito de la teología y la liberación y se conoce también la influencia de esa ideología o de ese pensamiento teológico. De ahí que tenga un carácter, hoy así ha sido una Biblia que tiene un carácter polémico, conflictivo, precisamente por esa influencia de la teología de la liberación, aunque ya sabemos que no toda la teología de la liberación es igual y hay que entenderlo desde ese contexto. Bien, en Madrid nos encontramos con la Biblia de Francisco Cantera. Me he pasado. 75. Eso es. De Francisco Cantera, que es una traducción castellana directa y literal, y también está en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Después está la versión popular de la Biblia de hoy. Sí, de 1700 hasta el año 2000. Es una Biblia que está traducida por las Sociedades Bíblicas Unidas, también con una cierta influencia latinoamericana, pero también podemos decir que es interreligiosa, que no solamente hay un equipo
donde los exégetas que la traducen no solamente son católicos, sino también de otro ámbito religioso. La Biblia al día también está ahí. Sí, no. Biblia al día. Es de la Sociedad Bíblica Internacional. Se publicó una revisión en el año 2008 con el nombre de Nueva Biblia del Día. También tiene una cierta influencia protestante. En 1983, el Nuevo Testamento de la Universidad de Navarra. ¿Me he pasado? Sí, está. Es un texto paralelo, bilingüe, latín y castellano, traducido por EUNSA, por la Universidad de Navarra. En 1986 he encontrado la Biblia de las Américas, publicada por la Fundación Lockman. Ahí hay otra de Paraguay. Otra que tienen ahí en The Book en Nueva York también para los hispanos. Y otra de Miami. La de Miami es la nueva reina, la llamada Nueva Reina Valera, que tiene una gran influencia en el momento actual, y está muy extendida en el mundo también protestante. En 1992, en España, hay una Biblia dirigida por un equipo de profesores, algunos de ellos de la Pontificia, por Santiago Guijarro y Miguel Salvador, que la traduce o está publicada por encargo de la Casa de la Biblia. Hay varias ediciones, la primera traducción de 1966 y después hay una revisión de 1992, como digo ahí. La Biblia del Peregrino, que he visto que está por aquí también, en la exposición que hay a mi espalda. La Biblia del Peregrino, si lo tenéis ahí, que es una Biblia dirigida por Luis Alonso Seckel, traducido también de los 3 idiomas originales, del hebreo, del arameo y del griego. Es una revisión de la Nueva Biblia Española de 1975 y está publicada y editada por Cristiandad, por la editorial Cristiandad. En Valencia publican, dirigida por Jesús María Lecea, publican la Biblia Americana de San Jerónimo, que es una revisión de la Biblia de Estío a la que me he referido anteriormente. Ya voy terminando. ¿Eso ya los hemos visto antes? No. Bien, quizá merezca la pena el 2003. La traducción del lenguaje actual de la Biblia por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y luego la del Reina Valera Gómez de México, que como he dicho antes es una Biblia bastante extendida en los ambientes para protestantes o cercanas al mundo protestante. En España, en el 2008, nos encontramos con la Biblia Traducción Interconfesional, también muy conocida. En Estados Unidos se extiende la Reina Valera nuevamente. La Biblia Católica de 2013. La Biblia de la Iglesia Americana. El Nuevo Testamento del Reino Valera. Como os he dicho antes, esta versión de Valera va a tener una gran influencia en el momento presente y aparece con mucha frecuencia. Hasta la última de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que escribe en el 2023, ya el año pasado, la nueva versión. Bien, y fundamentalmente este es un resumen de algunas de las ediciones, que como veis son muchas y que nos llevaría más tiempo el exponerla. Con esto, con lo que quería que llegara a vosotros, el que caigamos en la cuenta de cómo la Biblia es el libro más traducido y que además ha seguido una línea continua en el caso del castellano, pero también en otros idiomas, desde el siglo XIII hasta nuestros días, y que las traducciones se han ido realizando teniendo en cuenta los destinatarios, la cultura de cada momento, y se han ido enriqueciendo sobre todo con las notas. Las Biblias modernas suelen tener muchas notas a pie de página,
con comentarios diversos, sobre todo por los exégetas. Lo importante es leer la Biblia en directo, y las notas nos pueden ayudar para entender el contexto en el que se escribe. Por mi parte, nada más. Muy bien. Le dejamos la palabra a don César, que nos enriquecerá con... Nada. Muchas gracias. Si tienes que irte. Sí, yo me voy a tener que ir. Procuraré, claro, no sé, pero bueno, haré fotocopia de todo ello para que lo tengáis. Y pasáis por aquí algún día, y así a lo mejor pues compráis alguna Biblia de las que hay aquí y os lleváis el ejemplo. ¿Vale? Me han pedido que mi intervención sea cómo debemos acercarnos a la Escritura, a la Biblia, cómo debemos leerla, con qué criterios, porque no cabe duda que es un libro muy traducido, pero decía un profesor italiano, muy poco leído. Es decir, se tienen en las casas, pero a veces no se lee. Ha sido traducido, según George Steiner, que fue premio Príncipe de Asturias, aquí se le concedió, es un gran crítico francés de origen judío, y él dice en su... es un libro pequeño pero precioso, que se titula Un prefacio a la Biblia hebrea, él es judío, y dice, según los cálculos más recientes, el Antiguo y Nuevo Testamento han sido traducidos completos o en sustanciales selecciones a 2010 lenguas distintas, ¿no? Y el proceso de traducción y retraducción ha sido continuo durante más de 2 milenios, desde que empezaron a escribirse en papel, en papiro, en pergamino, aparece el libro y ahora tenemos la Biblia en un compact disc, que es una maravilla porque buscas y te sale el versículo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un libro, en primer lugar, que no se debería llamar el libro porque es una colección de libros. Biblia viene del griego y del latín, es un neutro, que son los libros, porque lo que tenemos en la Biblia no es un libro, sino muchos libros, una colección de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. La Iglesia condenó el marcionismo porque siempre ha visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo una extraordinaria unidad y continuidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús ha utilizado el Antiguo Testamento para hablar de sí mismo y porque los escritores del Nuevo Testamento, su Biblia era el Antiguo. De ahí que utilicen la ley, utilicen los profetas, utilicen los salmos, etc. Los judíos no llaman tampoco a su libro, no lo llaman, o sus libros, no lo llaman Primera Alianza, lo llaman en una fórmula mnemotécnica muy importante, Tanakh, terminado en K. Porque han cogido la primera letra de las 3 secciones importantes del Antiguo Testamento y las han unido. La T, Ta, viene de la Torá, que es la ley. Ellos distinguen entre la ley, que son los libros que, según la tradición judía, escribió Moisés o vienen desde Moisés. El segundo bloque son los profetas, que empieza por N, Neviín. Y el tercer bloque es el resto, lo que ya se añadió después de los profetas, que se llama Ketubín, que son los otros escritos, ¿no? Y por eso utilizan esa fórmula Tanakh para hablar del conjunto de los libros que ellos tienen por inspirados y revelados, ¿no? Esto ya indica que para acercarse al Antiguo Testamento necesitamos saber en qué contexto nos encontramos. ¿Es el contexto de la ley? ¿Es el contexto de los profetas? ¿Es el contexto de los otros escritos? Que nosotros en la Iglesia Católica los llamamos libros poéticos o sapienciales. Cuando Jesús habla de sí mismo, en el camino de Maús y cuando se aparece, según el Evangelio de Lucas, después de resucitado, él mismo dice, ¿no está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos que esto tenía que suceder? Jesús está ahí utilizando la terminología de su tiempo, la terminología judía, la ley,
que se remonta a Moisés, los profetas, que son fundamentales para el pueblo de Israel, y por último, los salmos, es una forma de llamar a todos los demás libros que nosotros los llamamos los libros sapienciales. Pues bien, Jesús ha interpretado su vida, su ministerio, sus acciones con el Antiguo Testamento. Es evidente que eso es parte de la revelación. Y por tanto nosotros, en ese sentido, continuamos con la revelación judía. No podía ser de otra forma cuando Abraham es el Padre también nuestro, el Padre de todos los creyentes. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta composición de los libros? En primer lugar, que hay muchos géneros literarios. En el Antiguo Testamento nosotros nos podemos encontrar libros que se llaman históricos, no porque sean actas históricas así como las entendemos nosotros, sino porque reflejan la historia de Israel, ¿no? Nos podemos encontrar con novelas, que son muy bonitas. Judith es una novela preciosa, que es una especie de exaltación de la mujer judía. Nos podemos encontrar con crónicas verdaderamente históricas en el libro de los jueces, de las crónicas, etc. Dramas, el libro de Job es un auténtico drama que se puede hasta escenificar con una buena adaptación. Poesía épica, poesía lírica. El texto más antiguo que se conoce por escrito del Antiguo Testamento es el Canto de Débora, que se considera que es del siglo VII antes de Cristo. Nos encontramos el Cantar de los Cantares, que según unas escuelas era un canto de amor para las bodas de Salomón, pero la última tesis que se ha escrito por una alemana sobre este tema ha dicho esto no es un canto pagano, es un canto que es verdaderamente religioso y son las bodas de Dios con su pueblo, las bodas de Dios con el alma, etc. Quiero decir que cada libro hay que leerlo según su género literario. Muchas gracias. Que fue una de las cosas más importantes que el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum aconseja a los exegetas. Dice dos cosas: que se utilicen los géneros literarios. Esto ya lo habían hecho papas anteriores al concilio, ya lo habían hecho. Pero el Concilio Vaticano II lo remarca. Y que se lean según el espíritu en que han sido escritos. Ese es un criterio de interpretación muy importante. Porque en la interpretación puede haber una especie de proyección del lector actual o del crítico actual que los juzga según sus ideas, ¿no? Y entonces el concilio advierte, hay que leerlos según el espíritu en que han sido escritos. Y por tanto lo primero que tiene que hacer un intérprete de la escritura y un lector es preguntarse, ¿esto por qué, para qué fue escrito? Y aquí nos encontramos con las típicas dificultades que tiene la Biblia para ser leída. Yo intentaré resumir, porque es que hablar de la Biblia así es muy costoso, ¿no? Pero bueno, intento resumir. Una primera cuestión que se plantea al leer la Biblia y que a la gente le escandaliza es que cómo es posible que tengamos esas historias de crímenes, de luchas, de guerras. ¿Cómo es posible que aparezca un Dios vengador sediento de sangre? ¿Cómo es posible? No me extiendo más porque ustedes saben por dónde voy. Segundo, ¿y esto es revelación? ¿Esto es revelación? Tercero, ¿qué relación hay esto con la fe, con la vida común de la Iglesia o del pueblo judío? En la Sagrada Escritura podríamos decir, si pudiéramos definir de alguna manera sintética la Sagrada Escritura, diríamos que es la experiencia del pueblo de Israel que va teniendo desde que tiene memoria hasta que llega a Cristo, y luego los cristianos añadimos naturalmente a Cristo, la experiencia que van teniendo de cómo Dios se les manifiesta y se les revela. Pero no quiere decir que eso haya que entenderlo literalmente al pie de la letra, porque podemos llegar a absurdos tremendos, ¿no? Cuando dicen, estamparé a tus hijos contra los muros, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, que se me paralice la mano derecha.
Claro, si eso tú lo lees y dices, pero bueno, esto es Biblia y esto es revelación, estos cristianos son unos salvajes, o estos judíos, ¿no? Hay un proceso que es lo que captan los autores bíblicos, fíjense bien, en un periodo de tiempo, agárrense ahora bien, ¿no? En un periodo de tiempo que va aproximadamente desde el 1800 a.C., que es cuando se sitúa la salida de Abraham hacia Canaán. Canaán es la actual Palestina, los cananeos, del 1800 a.C. a la era cristiana. ¿Cómo se pueden meter todos esos siglos, ¿no?, en estos libros? Evidentemente no está todo, pero el pueblo va teniendo una experiencia de cómo Dios actúa en él a través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, va teniendo esa experiencia y la va plasmando en sus escritos, y por eso te encuentras en los mismos escritos contradicciones tremendas, porque dice Dios, yo no soy Dios de la venganza. ¿Cómo? Y en el libro anterior he leído que es que había que perseguir a los que no creían en Yahvé o que se ofrecían sacrificios. La revelación que tenemos en la Escritura hay que cribarla. ¿Y cómo se criba? Con la visión global, que es otro criterio de interpretación según el Concilio Vaticano II, de todos los libros. La Biblia es una unidad y yo no puedo sacar un libro de su contexto, ni siquiera de su propio contexto, sin tener en cuenta qué me dicen los demás, el resto de los demás libros. Y los que creemos en Cristo, ¿qué me dice aquel que es, como se le llama, la plenitud de la revelación? Eso ya es un criterio para decir, ojo, que Dios, que se le llama Dios de los ejércitos, atención, celestes, que la gente se imagina que Dios va también en una, dale que te dale, persiguiendo al faraón. Cuando se habla del Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, se refiere a los celestes, no a los de este mundo. Pero claro, al pueblo le interesaba mucho ganar las batallas, y cuando las ganaba decía, Dios está con nosotros, viva. Y cuando a Moisés se le caían las manos porque no las podía tener levantadas, orando porque ya era mayor, le tienen que poner a 2 ayudantes para que siga con las manos levantadas, porque si no, perdían la guerra, perdían la batalla, ¿no? Esa progresiva revelación de Dios que va avanzando y que se va cribando, es fundamental tenerla en cuenta a la hora de acercarnos a la Escritura, ¿no? San Agustín tiene un principio de exégeta admirable, es un extraordinario doctor y maestro de la Escritura, que dice, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo. Latet en latín y patet, que es un binomio muy bonito. ¿Qué quiere decir? Si la revelación última nos ha llegado en Cristo, es Cristo el que da el criterio de cómo se ha ido purificando la idea de Dios, el concepto de Dios, la forma de presentarse Dios, etc. Y ahí hay, por tanto, como diríamos, una especie de un criterio, en el fondo, una norma canónica para leer la Escritura. ¿Y qué es lo que hizo que algunos libros, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, entraran o no entraran en los cánones, en el canon judío y en el canon cristiano? Que se tardó tiempo en llegar a decir, tanto el judaísmo como el cristianismo, qué libros eran canónicos. Porque, hago un inciso, los judíos no aceptan algunos del Antiguo Testamento simplemente porque fueron escritos en griego y como era lengua pagana, los quitaron. Estos son paganos. Con las diversas diásporas que hubo en el pueblo de Israel, aquellos judíos que se habían asentado en Alejandría, ¿qué lengua utilizaron? El griego. ¿Y qué hicieron? Pues escribir en griego o traducir el Antiguo Testamento al griego. De ahí viene la famosa edición de los 70, que es una tradición según la cual 70 sabios se unieron en Alejandría para traducir al griego.
Los que ya estaban escritos en hebreo y en arameo, que eran las lenguas sagradas, esos los judíos no los tocaron, pero los que estaban escritos en griego los miraban con lupa y decían, esto no, o esto. ¿Comprenden? Entonces, nosotros aceptamos en el Antiguo Testamento también como canónicos los libros que los judíos no aceptan por haber sido escritos en griego. Y los protestantes en general se unen a la tesis, por otros motivos que ahora no voy a entrar, se unen a la tesis de que los canónicos son también el canon judío. Pero con el canon cristiano, ¿qué pasó? Pues pasó lo mismo, que costaba muchísimo purificar y decir, ¿dónde está aquí la verdadera revelación? Y tardaron, hasta que algunos libros entraron en el Nuevo Testamento, pues hubo que cribar. Por eso tenemos una colección de libros que solemos llamar como apócrifos, porque aunque nos relatan cosas de la vida, del ministerio de Jesús y de su acción con los apóstoles, pues la Iglesia ha dicho, esto no pertenece a la revelación. Y por eso la Biblia no es ni un libro de historia, ni un libro de geografía, aunque contenga historia, ni un libro de revelación, de geografía, ni un libro científico donde yo voy a ver cómo era si esa descripción que nos hace el Génesis tan bonita de que la Tierra era plana y el lío que se organizó cuando se descubrió que después era redonda, y claro, y los teólogos defendiendo la literalidad del texto y las condenas que hubo para los que decían que era... Pues porque habían entendido algo que el cardenal Borovio, que era un famoso, creo que era renacentista, decía, la Biblia nos dice cómo se va al cielo, no cómo es el cielo. En la Biblia, la revelación afecta a aquellos elementos que constituyen la fe de Israel verdadera, sobre el Dios verdadero, que la Iglesia recibe y que Jesús interpreta o reinterpreta a su manera cuando llega el Nuevo Testamento. Pero decir, como decía Marción, que el Antiguo Testamento había sido escrito por el diablo o por sus secuaces y tal, es un verdadero disparate, es no entender que el pueblo judío ha manifestado, ha ido descubriendo a Dios a lo largo de los siglos y que hay expresiones que efectivamente pueden resultar muy llamativas y que tienes que entender o interpretar. Esa es la tarea del magisterio de la Iglesia, ¿no? He dicho antes que lo de los géneros literarios es fundamental tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque podemos dar por histórico lo que no es, o podemos pensar que porque son textos moralizantes o son textos que afectan, diríamos, a la comprensión de la vida, responden a una concepción determinada de la cultura de ese tiempo. Esto es verdad, evidentemente, cada hombre es hijo de su tiempo. Pero hay verdades que son verdades universales. Es más, que no solamente es patrimonio del cristianismo ni del judaísmo, que lo confiesan otras religiones, o simplemente con el concepto de la razón uno descubre, esto no puede ser verdadero, esto. De ahí que sea muy importante el estudio de los géneros literarios para poder decir, cuidado que estamos en un género poético y nosotros no podemos sacarlo del contexto de lo poético. O estamos en un género que los escritores del tiempo llaman histórico, pero que esa palabra histórico no corresponde a lo que nosotros entendemos desde los criterios de la historiografía moderna. Claro que es histórico. Claro que nos traen aquí, porque además lo puedes comparar con otros textos contemporáneos. Pero la conclusión que sacas no es para asegurar un dato histórico, sino para asegurar que en ese comentario que se está haciendo de la historia, lo que tenemos es la manifestación de una fe del pueblo que empieza con Abraham, continúa con los patriarcas, sigue con los jueces, llega el momento terrible de la deportación a Babilonia, que fue
en el imperio, en el gobierno de Nabucodonosor, que fue tremendo, fue como otra experiencia de esclavitud. Y cuando el pueblo retorna de Babilonia otra vez por el decreto de Ciro, que fue un rey magnánimo, es más, se le considera el Mesías en algunos textos judíos. ¿Por qué se le considera el Mesías? Porque les liberó de la esclavitud de Babilonia o del destierro. Comienza a reconstruir su historia con la memoria de lo que habían vivido y a través de las experiencias de las que Dios se había servido para purificarlos. Por eso, en los profetas, que son los intérpretes más idóneos de la historia de Israel, ¿qué es lo que encontramos? Pues una crítica permanente al pueblo diciendo, como no vayáis por este camino, la que vais a organizar es gorda. Y os vais a encontrar con esto, y sucede, ¿no? ¿Qué le pasa al pobre Jeremías? Que nace para ser un poeta, y cuando Dios le pide que sea profeta de calamidades, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me concibió en su seno. Ojalá hubiera sido su seno eterna sepultura de mi vida. Fíjense lo que dicen las confesiones de Jeremías. Tremendas. Pues vaya profeta. Vaya profeta, que no acepta el plan de Dios. ¿Pero por qué? Pues porque él había nacido para ser, que es un extraordinario poeta, es un extraordinario escritor, y no quería enfrentarse con los reyes que le dicen, como tu pueblo no cambie, como no cambie tu pueblo, vais a ir al destierro. Y así fue. O Isaías, o Ezequiel. Pero luego vienen los profetas de la consolación. ¿Y qué pasa? Pues que los profetas de la consolación tienen la misión de decirles, Dios os ama, Dios os quiere, no os ha abandonado. Por ejemplo, está Oseas, que es un poeta, es un profeta extraordinario, aunque sea de los menores, es una de las cumbres del Antiguo Testamento, porque es el poeta, el profeta del amor de Dios, que le manda al mismo profeta que se case con una prostituta, y se lo pide, cásate con una prostituta, para que entiendan que yo, siendo Dios, he amado a mi pueblo que se ha prostituido. Y así entenderán el amor que les tengo. Ahí queda eso. Por tanto, géneros literarios. Interpretar un texto en la unidad total de la escritura y verlo a la luz de la revelación de Cristo es capital para que nosotros podamos. Yo les aconsejo que cuando lean la Biblia tengan, no sé si esto lo editarán o no lo editarán ya, pero a mí me sirve muchísimo, sobre todo porque mi memoria es fatal, o bueno, va siendo fatal cada vez más. Estos cuadros históricos son muy buenos. Esto lo editó la editorial Claret, es como un acordeón, y ahí viene toda la historia de Israel desde 1900, Abraham, hasta Cristo, y va situando en cada momento los acontecimientos históricos más importantes y la situación en esta cronograma o como se llame, la situación de los escritores, para que sepamos cuándo predican, por qué predican, cuándo se escribe el libro, que es uno de los temas más delicados. Dicho entre paréntesis, cuando se habla del profeta Isaías, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que ese libro tiene son cuatro libros. Primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías y cuarto Isaías, lo cual complica más la interpretación y la lectura, ¿no? Se han agrupado porque tienen todos el mismo temario, porque es el mismo estilo, podría ser una escuela del primer Isaías, etc. Esto pasa con muchos libros del Antiguo Testamento, con muchos. El Génesis. En el Génesis hay 3 tradiciones diferentes. ¿Por qué se sabe? Pues porque a Dios se le llama o Yahvé o Elohim. Y dices, mire, uno u otro. Yahvé es el nombre santo y Elohim es el nombre común. Y entonces en el libro del Génesis tenemos 3 tradiciones. Por eso tenemos 2 relatos de la creación de Adán y Eva que son distintos. Compárenlo, que es muy divertido comparar, a ver aquí qué dice y a ver aquí qué no dice o qué se calla, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Cuando les he dicho que vamos desde el 1800 a.C. o 1900 hasta la era cristiana,
allí no había gente que tomaba notas. Hay toda una época, que es lo que llamamos la época de la tradición oral, que vale también para el Nuevo Testamento, en el que todo eran tradiciones de los distintos clanes, de las distintas familias, de las tribus, que con la capacidad memorística que tenían y que tienen los judíos, eran capaces, ¿no?, de recopilarlas. Ha habido una enorme época, hasta el reinado de David, aproximadamente. Muchos discuten esto. El reinado de David es siglo X antes de Cristo. Y al establecer la corte en Jerusalén, lo primero que hace David es naturalmente buscar escribas, buscar escritores, recopilar tradiciones, componer salmos para la liturgia, llamar a los cantores, se establece la corte y empiezan a hacer los escritos. Y la historia anterior, tradiciones orales que se iban repitiendo, cosa que hacen todavía los judíos, ¿eh? Los judíos tienen dos formas de transmitir la ley. Una, la escrita. Si se trata de escribir un libro de la Biblia que ya está escrito, hay que hacerlo fijándose en lo que está escrito. Pero hay otra que es oral. Se tienen que aprender de memoria. La Misná, que es la tradición oral judía, y el Talmud, aquellos que quieran ser profesores de estos temas, de memoria. Y son tomos así. En total, todos juntos. Es una auténtica biblioteca. ¿Qué pasa? Que en la tradición oral se han ido, diríamos, transmitiendo muchas de las cosas que por eso son a veces contradictorias, como nos pasa también en los evangelios nuestros canónicos. San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan no iban copiándole a Jesús las cositas que iba las cosas tan importantes que iba diciendo, los milagros. No copiaban. Por eso dice el texto que recordaron, el Espíritu Santo les hizo recordar lo que habían escrito, y por eso nos encontramos evidentes contradicciones entre un material, otro material, o entre una forma de describir un milagro y otra, que luego son leves, pero que eso hace que los críticos se pongan enseguida de uñas y digan, esto es mentira, es imposible, ¿por qué Juan dice esto? ¿Por qué Marcos dice? Bien, en este contexto nosotros tenemos que entender que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ha pasado por un proceso de transmisión oral que se ha ido acrisolando y que cuando ha llegado el momento de decir vamos a establecer los libros como son, pues han tenido que hacer ahí un esfuerzo ímprobo, tremendo, ¿no?, de recopilación y de escritura. Si esto nosotros lo tenemos en cuenta, mis consejos, y con esto casi termino, si luego quieren hacer alguna pregunta y si respondo, y si no, nada, pero mi consejo es que cuando vayan a leer un libro, lean al menos la introducción que pone la Biblia para que sepan de qué va. ¿De qué va? Este libro va de esto, está escrito en estas circunstancias y con esta finalidad. Si pueden leer algo más, y si tienen una Biblia que tenga notas buenas, para mí la mejor es sin duda la de Jerusalén, la traducción es traducción de la Biblia de Jerusalén, que es en francés, pero las notas son lo más valioso de esa Biblia, pues aquellas cosas que resultan insólitas, extrañas, les puede ayudar a clarificarlas y verlas. Y si tienen algunas de las Biblias, que hay algunas muy buenas, que tienen un pequeño comentario, ¿no?, pues mucho mejor, porque así se sitúan y pueden entender el mensaje, etc. Otra cosa importante es lo que llaman sentido literal y sentido espiritual de la Escritura. El sentido literal es muy fácil, es lo que el texto dice. El texto dice esto. Y por tanto, de ahí hay que partir. Que la literalidad tenga problemas, para eso están los exegetas, para que los resuelvan, si pueden, porque hay cosas que son muy difíciles de interpretar, porque te faltan documentos o testigos del texto, ¿no? ¿Y el sentido espiritual cuál es?
Sentido espiritual es que eso que literalmente dice esto nos quiere llevar a esta comprensión de lo espiritual, que es lo revelado. No pueden entrar en contradicción el sentido espiritual y el literal, aunque a veces ha habido comentaristas, incluso el mismo San Agustín, que se va por los cerros de Úbeda para interpretar un texto y dice, ¿cómo sacará esto de este texto que solo dice una cosita así, ¿no? Bien, era la interpretación llamada alegórica de la Escritura, ¿no? Pero se lo digo para que no se aferren a veces a la literalidad, sino que dejen siempre abierto el horizonte del sentido espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que el Papa Francisco, con ocasión que aquí lo celebraron los frailes jerónimos del 18, me parece que era, aniversario de la muerte de San Jerónimo, en un texto precioso dedicado a San Jerónimo, explica muy bien. Y dice una cosa muy bella, el Papa Francisco, cuando un cristiano lee la Escritura bajo la acción del Espíritu, el sentido de la Escritura crece. Es una cosa preciosa. Crece. Porque él aporta también ahí su propia dimensión espiritual. Y eso es lo que ha sido la tradición de la Iglesia. ¿Por qué tenemos comentarios de santos que te desvelan la Escritura de una manera admirable? Porque han penetrado, han llegado al fondo. Y dices, esto es lo que realmente ha querido decir el autor sagrado. Y por eso hay interpretaciones de texto que el magisterio de la Iglesia sanciona como auténticas, como verdaderas, ¿no? Y eso es importantísimo para que nosotros al leer la Escritura nos demos cuenta de que podemos hacer crecer la revelación, no porque tengamos nosotros una autoridad magisterial, sino porque lees textos que te ayudan a profundizar más y con ayuda de los grandes maestros e intérpretes de la Escritura puedes decir, pues mirad, yo este texto, que son muchas veces hacen reuniones de gente que lee la palabra de Dios y dice, ¿qué te dice a ti la Escritura? Que eso es legítimo, no para sancionar y decir esto es lo que quiere decir, sino para ver cómo crece la Escritura. Y por último les quiero mostrar nada más para que vean cómo esto que está editado en estos libros que nos ha hablado don Ángel y en estas Biblias tan bonitas, esta y estas otras Biblias, pues yo tengo aquí un facsímil que me regalaron unos amigos míos cuando me hicieron obispo de la primera y segunda carta de Pedro del famoso papiro Bodmer del siglo Bodmer VIII o papiro 72 que está en la Biblioteca Vaticana, y es para que vean cómo la palabra de Dios ha tenido que servirse, pues eso, de un papiro tan frágil como es un papiro. Y esta es una reproducción facsímil de la primera Pedro y segunda Pedro, escrita en... Esto se llama mayúscula, un papiro mayúsculo. Hay mayúsculos y minúsculos según están escritos en letras mayúsculas o en letras minúsculas, ¿no? Entonces, pues está completa la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Es del siglo III después de Cristo. Quiere decir que el comienzo y uno de los papiros más antiguos que encontraron en Egipto del Evangelio de Juan es un testigo fiel de que ya en el siglo I y no en el segundo, el Evangelio de Juan ya circulaba por las comunidades cristianas coptas de Egipto. Entonces, pues la humildad de la palabra de Dios no es solamente que Dios se ha hecho carne, que ya es el primero y fundamental misterio de la encarnación, sino que la palabra de Dios se ha transmitido a través de estas piezas de papiro, donde aquí tenemos el testimonio, ni más ni menos, de San Pedro, el pescador de Galilea, ¿no? Hay otros que son bellísimos porque ya son posteriormente de la época medieval, donde están miniados, pero
de estos papiros reconocidos actualmente hay, si no me falla la memoria, 127 o 100 solamente. Unos son solo trocitos pequeños, pero que se han, por el estudio de la epigrafía y por la reconstrucción del texto, se ha mostrado que pertenecen a San Juan, a Colosenses, a Efesios. Otros están completos, ¿no? Gracias a Dios, la primera y la segunda de Pedro está completa, ¿no? Si lo quieren ver luego aquí por curiosidad, pues lo pueden ver y ver pues cómo Dios ha querido servir de los evangelistas, de los escritores, de los copistas, para que nosotros podamos gozar de su revelación. Bien, pues eso es más o menos lo que quería explicarles, y si quieren presentar alguna duda o alguna cuestión, diga. Yo he leído que Isaías eran tres Isaías, los Isaías primero, segundo y tercero, del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56. Pues ahora se habla de 4 Isaías. ¿Y cuál sería el cuarto? Bueno, es que han hecho una reestructuración. Aquí se está continuamente haciendo cábalas por los estudios literarios, ¿no? Estas cosas no son de fe, ¿eh? O sea, primero, no son de fe, así que no se preocupen. Yo tenía un profesor de Biblia que era muy bueno, que el primer día de la clase nos decía, bueno, seminaristas, os voy a decir una cosa para que no os asustéis. En este primer trimestre vais a perder todos la fe. Así empezaba. Don Salvador Muñoz Iglesias, que era un extraordinario profesor. Vais a perder, pero no os preocupéis, que después la recuperaréis y mucho más fortalecida. Porque él hablaba de esto del corta y pega. Dice, los exegetas, cuando algo no entienden, cortan, meten la tijera y parece que es un taller de modistas en lugar de un taller de escritura, ¿no? Cortan porque no lo entienden, lo pegan, lo trasladan de un sitio a otro, ¿no? Entonces, en el estudio que se hace literario, y según avanzan también el conocimiento de las lenguas, pues por eso se habla, es decir, esto no pega, esto tiene que ser de otro. Mi profesor en Jerusalén, de San Juan, pues tenía 5 Juanes. Los que defendíamos otra posición nos pegábamos con él para decirle, pues mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero bueno, era muy amable, era fenomenal, ¿no? Pero dices, es que es imposible que esto sea del mismo escritor. Entonces, por eso ahí no se extrañen son hipótesis, como cuando se habla de la fuente de Marcos, de la fuente de Q, de los dichos de Jesús. Es que eso le quería yo preguntar también. Por ejemplo, siempre que lees un poco de esto, en los sinópticos, te hablan siempre de la fuente Q, y después Marcos, y después Mateo, que a lo mejor toma de Q y de Marcos, etc. Entonces, la pregunta que yo me hago, esa fuente Q, ¿qué es lo que contiene? Tradiciones orales, tradiciones escritas, tradiciones anteriores, diríamos, del Jesús histórico, o tradiciones la fuente después de la resurrección. La fuente Q, si a usted le interesa eso, hay un libro de un profesor de Salamanca que lo ha publicado y es muy bonita, que está muy bien. La fuente Q se ha hecho comparando los evangelios sinópticos. Es una fuente de dichos de Jesús, de dichos, solo de dichos. Y se ha hecho comparando los sinópticos y a veces San Juan, porque San Juan va por otro lado en su redacción. Y entonces, al comparar los textos, que solo ven ustedes en una sinopsis que esté bien hecha del Nuevo Testamento, ven lo parecido que es y han concluido que si Marcos y Mateo y Lucas coinciden en las mismas palabras, es que ha habido una fuente de dichos de Jesús muy primitiva de la cual beben, ¿no? Vuelvo a decir, no está demostrado porque la fuente Q no aparece por ningún sitio, no tenemos esa fuente Q, un documento de la fuente, pero es muy plausible la hipótesis, porque dices, cada uno escribe a su manera y aquí es clarísimo que todos hacen una redacción similar, ¿no? Entonces, eso está, pero no es porque han recurrido a otras tradiciones fuera, sino basados en los mismos evangelios y en aquellos testigos que contienen el evangelio
completo, ¿no? Y han podido compararlos, ¿no? Como hay una fuente que dicen en San Juan, que San Juan la tenía propia, que es la fuente de los signos, que son los milagros de Juan. Juan tiene unos milagros que no tienen los sinópticos. Entonces, un investigador, Fortana, un investigador americano, o no sé si es alemán, bueno, da igual, un estudioso, dijo, aquí hay una fuente de signos. Le han debatido, se debate mucho, se estudia y se va llegando cada uno a las conclusiones que llega, ¿no? Y la tercera pregunta que le quería hacer es sobre las tradiciones de Israel. Vamos a ver, en el Deuteronomio se habla que como que prima la tradición sacerdotal sobre las demás tradiciones. Y después, yo leyendo la Biblia de Jerusalén, cuando me he leído los libros de los jueces, los jueces me parece que es, pues hablan de la tradición deuteronomista. Entonces, no sé si la tradición deuteronomista es distinta de la tradición sacerdotal de eso, o es otra tradición distinta en la que se basan, o en la que se fundamentan, o la que tiene base, o se apoyan, lo que sea. Estos libros, diríamos, algunos libros históricos, como son pues, Jueces o algún otro que creo que yo lo que he leído que estaban basados o tenían, digamos, fundamento en esa tradición. Ya. Deuteronomos es segunda ley, ¿no? Deutero, segunda, nomos, ley. ¿Qué es lo que pasa con la experiencia del pueblo de Israel, como he dicho antes, en la deportación a Babilonia? Que hasta entonces el pueblo de Israel se había gobernado por patriarcas, época patriarcal, después pasa la época de los jueces, y después pasa a la época de los reyes. Como los reyes fracasan, Dios condena al pueblo y lo manda a la deportación de Babilonia. Cuando vuelven ya no gobiernan reyes, gobiernan sacerdotes. El gobierno se hace sacerdotal. Y esa tradición es la deuteronómica, esa, porque vienen no con una nueva ley, porque la ley es la misma, no se puede quitar la ley de Moisés, la Torá, pero se interpreta a la luz de la deportación de Babilonia, ¿no? Y entonces eso ha influido en las otras tradiciones, eso se ha mezclado, ¿no? Y por eso aparecen textos que recuerdan mucho a lo que sucede después de la vuelta que tienen que reconstruir el templo. Viene Esdras, viene Nehemías, consagran el templo, y hay una corriente muy fuerte que invade, estamos hablando del siglo V, sexto y quinto. Eso se transmite después y aparece en otros textos de la Escritura que han sufrido influencias y que se han mezclado. Pero no es porque venga una nueva ley, la ley es la misma, la Torá no se puede tocar, sino lo que ocurre es que hay una reinterpretación, ¿no? No es lo mismo lo que voy a decir, pero cuando Jesús en el Sermón de la Montaña dice, habéis oído que se os dijo, no matarás, no fornicarás, etc. Mas yo os digo, ¿qué está haciendo? Está reinterpretando la ley. No va contra la ley que le acusan, sino que reinterpreta. Entonces, todo esto, donde mejor se ve, pero es un mundo ya distinto, es en cómo estas experiencias del pueblo se han transmitido fuera ya de la escritura, en esa tradición oral que es lo que recoge la Misná o el Talmud, ¿no? Tanto de Jerusalén como de Babilonia, que son tradiciones orales que explican las contradicciones que tienen los textos y que por eso los judíos debaten continuamente sobre si esto lo dijo Moisés, no lo dijo Moisés, lo ha metido por medio un profeta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted lea la Escritura, le vuelvo a decir, léase bien una introducción, que las hay muy buenas y muy sencillas, ¿no? La que ha dicho don Ángel Galindo, del profesor de Escritura de Roma, jesuita, Luis Alonso Shekel, esa es muy buena, y sobre todo la que está en 3 volúmenes, que son
la Biblia del peregrino, porque luego tiene una que está resumida sin sus notas, ¿no? Entonces, cuando uno lee las notas y te dice, ojo con este texto que parece que ha sido una interpolación, que viene de otra tradición, ¿no? Pues es lo que decíamos antes de los 4 Isaías o 5, o lo que leemos en el Pentateuco, ¿no? Que todo se atribuye a Moisés, pero desde luego Moisés no ha vivido tanto como para poder hacer ese paso por toda la historia de Israel, o sea que es clarísimo que cuando recurren a Moisés lo hacen también de una manera simbólica, no porque los judíos se crean que Moisés ha redactado el Pentateuco. Lo primero, gracias por la claridad, por la precisión y por la pasión al explicar. Y lo segundo, desde su punto de vista, ¿qué campos de investigación hay abiertos ahora sobre la Biblia que afecten al mensaje de fe, que afecten también al mensaje cultural, incluso a contenido literario? Desde su punto de vista, ¿qué investigaciones hay abiertas ahora? Bueno, esto está muy bien recogido en un estudio de la Comisión Bíblica Internacional. La Santa Sede tiene 2 comisiones fundamentales que estudian los aspectos más actuales de lo que está sucediendo hoy en la Iglesia, ¿no? Una es la Comisión Teológica Internacional y otra es la Bíblica. La Comisión Bíblica Internacional hace ya años publicó un libro muy interesante que es La interpretación de la Biblia en la Iglesia hoy. Y entonces ahí señala lo que usted dice, los campos en los que hoy hay que trabajar más, ¿no? Yo resumo. Se han hecho interpretaciones de la Escritura con tendencias culturales modernas, lectura feminista de la Biblia, por ejemplo. Entonces, eso está muy cuestionado, no porque no tenga valores, que los tiene, sino porque se ha extrapolado o se ha exagerado, ¿no? Lectura culturalista de la Biblia, que es la reducción de la Biblia a una cultura que no vale ya, según estos intérpretes, para la cultura moderna, y por eso te dicen, bueno, es que esa cultura ya ha pasado, estamos en otra cultura, hay que revisarlo. Entonces, los indígenas, por ejemplo, la teología indigenista va muy por la defensa del indigenismo y por tanto que nada de lo que no pertenece a ese pueblo debe meterse en el pueblo porque es una intromisión en su cultura. Todo eso afecta a la fe de la Iglesia y a los misioneros, a los que tienen que predicar. Entonces, los campos que están abiertos son las interpretaciones de la Escritura que están, diríamos, dominadas por una corriente ideológica que no corresponde, diríamos, a lo que es la visión total de la Escritura. Y luego, otros campos que son muy interesantes y muy decisivos es la historicidad de los evangelios, la historicidad del Nuevo Testamento y las cartas paulinas, que se discuten si son paulinas, no son paulinas, ahí se está trabajando mucho desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque a veces el concepto de evangelio como buena nueva ha hecho que quede en segundo plano el concepto de evangelio como historia o vida de Jesús, ¿no? Eso viene desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, a negar prácticamente la historicidad de los evangelios solo por el prejuicio racionalista de que lo sobrenatural no existe, ¿no? Y entonces, cada año la Comisión Bíblica Internacional estudia un tema, el Papa dice, estudien este tema, entonces si a usted le interesa, entra en la página de la Santa Sede, busca Comisión Bíblica Internacional o Comisión Teológica Internacional y tiene el elenco de todos los últimos documentos. Y los 2 últimos de la Biblia son magistrales. Uno es este que digo, que se llama así, la interpretación de la Escritura hoy, y el otro es la Biblia judía en la Biblia cristiana. Es muy interesante para que se vea la relación de los 2 testamentos o de las 2 alianzas, ¿no? Entonces, ahí se está investigando mucho, no solamente por principios ecuménicos con el judaísmo, sino por ver que no se puede entender ni uno ni otro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin la mutua relación, ¿no? Bueno, pues nada, mucha paciencia han tenido.